Si alguien nos pudiera decir si están viendo la presentación. Hola, buenas noches. Sí, sí se ve. Ay, muchísimas gracias. Bueno, entonces para iniciar, doctora Patricia, ¿por qué el Reiki puede ayudar a los médicos alópatas con sus pacientes? Bueno, primero, el Reiki es una terapia que maneja al ser humano de una forma integral. Entonces, esto nos puede ayudar a trabajar en esa parte, no solo la física, que es la que manejan los médicos alópatas la mayoría, sino que también la parte emocional y la parte mental. Pues te voy a dar un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo sobre un tema de cómo se maneja normalmente, por ejemplo, una enfermedad. Vamos a hablar de lo siguiente. Demos como ejemplo la fibromialgia, ¿sí? Y la vamos a ver cómo la trabajamos desde los síntomas. Entonces, al paciente se le piden unos exámenes, los exámenes de protocolo, exámenes como 18 puntos específicos, electromiograma, también se podría pedir un hemograma completo, podríamos pedirle anticuerpos, funciones de la tiroides, vitamina D, entre otros exámenes que podríamos pedirle a un paciente que nos refiere dolores, molestias que son generalizados, digamos, en todo su cuerpo. Y teniendo los resultados después, pues lo que hacemos normalmente es darle al paciente algunas soluciones como relajantes o analgésicos o antidepresivos, tranquilizantes, o también podemos pedirle que vaya y haga examen, que haga terapias, ejercicio, apoyo de fisioterapia, y en algunos casos le pedimos que vaya o de donde un psicólogo, o si ya vemos que puede haber algún problema psiquiátrico también, pues donde un psiquiatra. Pero ¿qué pasa? Después de meses regresa a este paciente que seguramente ha mejorado un poco, pero lo siguiente que tenemos como para decirle al paciente es, bueno, esta es una enfermedad desconocida. La misma OMS dice que pues no hay una causa conocida. Entonces, lo que podemos tener en ese momento como respuesta al paciente es, bueno, hay que tomarse las pastillas, hacer el ejercicio, trabajar tu estrés y seguramente vivir con el tema que tiene en ese momento con la fibromialgia. Entonces, tratar estos síntomas solo con medicamentos en muchos casos es realmente insuficiente, porque no se trata el origen de la enfermedad, que generalmente en este caso podría ser el estrés, ¿sí? Y entonces, por esa razón, como no tratamos la parte, digamos, mental y emocional, pues vuelve y se repite. Tenemos pacientes que vienen y repiten las citas a sus consultas porque no encuentran una solución. Entonces vamos a mirar cómo puede esta, digamos, terapia Reiki milenaria para ayudarnos a poder complementar y tener una respuesta saludable en nuestro paciente. Entonces tenemos el Reiki, y aquí es donde funciona otra de estas herramientas milenarias que puede apoyar a los pacientes con la búsqueda del origen, siendo remitidos a un maestro Reiki por un médico. Ahí podríamos encontrar el trabajo de la parte de la energía, y podríamos encontrar todo el trabajo que podemos hacer con el paciente desde la parte emocional. Entonces, ¿qué significa la palabra Reiki? Bueno, como vemos, la palabra Reiki se divide en dos, en Rei y Ki. Rei, que es la energía cósmica consciente, la sabiduría espiritual, y Ki, que es el aliento, la fuerza vital, la energía radiante. El Reiki es uno de los métodos curativos más antiguos de los que la humanidad tiene conocimiento. Este se originó en el Tíbet hace 18 siglos y fue redescubierto en el siglo XIX por un monje japonés llamado Mikao Usui.
La tradición del Reiki se remonta a escrituras de hace 2500 años en sánscrito, la lengua antigua de la India. Bueno, entonces cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, este monje, Mikao Usui, nació el 15 de agosto de 1865 en una villa en Japón. En el 1922 este monje se fue como a hacer una caminata en una de estas montañas espectaculares y haciendo una meditación alcanzó el Satori. El Satori es un momento de no mente y de presencia total. Y así lo llaman los japoneses, cuando encuentran una información que podrían llamar como una iluminación. Y así lo llaman en el budismo como el Zen. Entonces él recibe esta información donde adquiere también la capacidad de canalizar la energía vital universal que postula la tradición oriental. Usui lo denominó como Reiki. Y él, digamos que el momento en que esto se volvió algo muy real, en ese momento de la historia, fue cuando en septiembre del año 12, que era la era de Taisho en 1923, hubo un terremoto muy fuerte que devastó casi, digamos, toda la parte metropolitana de Tokio, dejando tras esto gran cantidad de heridos y muchísimo sufrimiento en todas estas pacientes. Él, este monje, lo que hizo fue dedicarse a ayudar a personas en ese momento y a miles de damnificados. Y entonces él en ese momento demostró que con todo lo que hizo durante ese tiempo, pues logró ayudar a muchísima gente y que el Reiki funcionaba. Entonces, ahí se crea pues ese grupo de personas que empiezan a estudiar con él. Él fallece el 9 de marzo de 1926 y ya deja en ese momento más o menos un grupo de 21 maestros. Y en ese momento pues llega a Occidente todo lo que tiene que ver con el Reiki. ¿Por qué? Porque este señor que se llamaba Chujiro Ayashi, médico naval y uno de los maestros iniciados por Usui, fundó en 1927 un grupo de Reiki, este grupo de Reiki que se llamaba Kenkukai. Él establece entonces sus nuevas reglas hacia la técnica Reiki, pero todo el tiempo trabajando bajo lo que aprendió de Usui. En ese grupo de personas se encontraba la doctora, ella es de Hawái, que se llamaba Awako Takata. Ella, con esta nacionalidad americana, empezó a llevar a la parte occidental todo el tema. Entonces, ella crea una maestría en 1938, dando lugar al linaje de los Usui Ayashi Takata, que es el grupo originario, a su vez, del Reiki occidental. Y después de su muerte, se empiezan a crear un montón de asociaciones y de grupos que empiezan entonces a trabajar con el tema del Reiki. Aquí vemos algunas de ellas: la Asociación de Reiki de la Federación Española, de Chile, de Puerto Rico, de Argentina, vemos otros chilenos, México, una asociación internacional, bueno, y muchas más. Entonces aquí ya nos muestras los símbolos. ¿Cuáles son estos símbolos de Ok. protección de Reiki? Usui crea, cuando crea su terapia, él crea estos símbolos que son más, pero los que más se usan son estos tres símbolos, que los usa como símbolos de protección, que le ayudaban a él a cada uno de ellos tiene un significado especial o ayudaba a algo especial. El primero que tenemos acá se llama el Hos Sha Ses Ho Nen.
Es una palabra bastante larga, pero Difícil. es bien interesante. Este símbolo canaliza la energía a distancia y actúa en el plano kármico y se utiliza para crear un círculo energético superior, una memoria causal luminosa en el cuerpo sutil. Tenemos la otra que es el Sei-Chi. Este símbolo es el que purifica la negatividad y libera a los seres contemplados y a nosotros mismos al aceptar su karma cuando cuando trabajamos o pensamos en la purificación emocional y en el bienestar energético. Y luego tenemos el más conocido o el que más se usa, que es el Chokurei. Este dinamiza el poder luminoso y el gozo y nos ayuda a que los seres humanos se conecten con una realización y aumenten nosotros mismos esa energía prana o energía vital que todos los seres humanos tenemos. Bueno, entonces, ¿qué es Reiki? Bueno, pues les voy a contar algo sobre exactamente qué es el Reiki. Y al igual a como vimos anteriormente en los otros, llamémoslos cursos que hemos hecho, la acupuntura, la acupresión y otras de estas terapias están son terapias de medicina natural que se basan en los conceptos de la existencia del ki, también llamado Gi o Chi, que es la energía, que lo vimos en acupuntura cuando estuvimos hablando. El Reiki es un sistema de armonización natural, considerado como una de las medicinas complementarias y alternativas que utiliza la energía vital, sobre todo esa energía universal, la energía vital universal, canalizada a través de la imposición de las manos para promover la autorregulación al organismo y el tratamiento de enfermedades y desequilibrios físicos, mentales y emocionales. Como vemos ahí, sirve como terapia alternativa y complementaria de los tratamientos médicos. Y así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud en 1995. El Reiki es el arte de sanación muy antiguo basada en la transmisión de energía, también llamada prana, luz, chi o Dios. Bueno, ¿y cómo funciona el Reiki? Bueno, el Reiki, el método Reiki se basa en la creación, bueno, fue creada especialmente por los hinduistas, que decían, el correcto fluir de la energía vital a través de los distintos chakras es lo que asegura un buen estado de salud en el organismo. Bueno, de pronto algunos se preguntan qué es un chakra. Para los que no conocen qué es un chakra, el chakra en sánscrito significa círculo o rueda. Los chakras son los vórtices energéticos de nuestro cuerpo a través de los cuales fluye nuestra energía vital. Cada uno de los 7 chakras están relacionados con un aspecto de nuestro ser e influyen tanto en el plano físico como el mental y el emocional. Según las creencias, el mal funcionamiento o bloqueo de la energía en uno de estos chakras o en varios de ellos sería lo que provoca o agrava el mal estado de salud, dando lugar a enfermedades o trastornos. El método consiste en dirigir el Reiki o la energía Reiki a los chakras de los enfermos, que son los receptores, desbloqueando y potenciando todo este proceso de recuperación del receptor. Lo que hace es equilibrar los cuerpos energéticos y el campo áurico. Bueno, este es un trabajo con la energía, sin efectos secundarios. Es una práctica segura, eficiente y compatible con cualquier otro tipo de terapia. Bueno, campo áurico es algo que mencionabas anteriormente. ¿Qué es y qué lo compone? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el campo áurico. Bueno, es el nombre habitual que recibe el sistema energético completo de cada persona.
El aura es ese campo electromagnético que rodea a todos los seres vivos y es afectada por el estado físico, mental y emocional de cada individuo. Funciona en resonancia con el entorno donde vivimos, lo que hacemos, lo que compartimos con otros seres vivos, de manera tal que en forma constante interactúa dando y tomando energía, información que recibimos de diferentes campos que lo rodean y sus respectivos habitantes del sitio donde estamos, nuestra oficina, los lugares que compartimos. El aura refleja la situación que experimentamos y es un aro de luz de colores que fluye del cuerpo hacia afuera, como vemos en las gráficas que tenemos en este momento en la pantalla. Y resulta que esta palabra que se denomina como aura, digamos que le dio el nombre el señor Charles Wester, el apellido Beater, bastante complicado, a quien se le atribuye pues el desarrollo y la popularización del concepto de aura. Pues el aura, su función es dar energía vital. El aura es un campo que rodea a toda la materia, por eso vemos acá una foto donde vemos hasta una llave, una planta, las manos, una manzana y diferentes pues materia que tiene esta energía. Y además vemos que son de diferentes colores y cada color tiene un significado. Por ejemplo, podríamos hablar del morado, que es el significado del amor, la pasión, el gozo, la libertad, la elevación. Podríamos ver un poco de qué habla, por ejemplo, el anaranjado, el color anaranjado de nuestra aura, de nuestra energía, que no es de siempre, cambia según cómo vimos el estado de ánimo, según con quién estamos en el espacio en que nos encontramos en ese momento. En ese color, por ejemplo, se puede hablar también un poco del miedo, se puede hablar de emociones. Entonces, cada color nos representa, digamos que, diferentes emociones, diferentes sentimientos. ¿Hay maneras de ver el aura? ¿Es posible? Sí, hay varias maneras hoy en día. Antes, la persona que creía en la energía y la podía ver, sí, muchas personas la pueden ver. Sabemos que hay muchas personas que pueden ver el aura, pero en este caso, pues hay algunas como aparatos o máquinas que se usan. Hay un invento que tiene el proyecto Aura de Google, que son estas gafas que vemos acá. También tenemos en este cuadro otra forma de ver el aura, también son parte de la información que da la cámara Kirlian. En la parte de abajo vemos al científico, que es el doctor Kirlian. Él es el creador de esta cámara. Él descubrió, haciendo fotografía en algún momento, que el reflejo sobre un fondo oscuro generaba una especie de iluminación, y entonces se dio cuenta de que algo había ahí más que lo que veíamos con los ojos, y entonces ahí fue como empezaron también él con la información que tenían de Laura, que hablaba el señor que vimos anteriormente, pues empezó a ver que era lo que llamaban el aura, esa energía que nos rodea. También podemos ver la fotografía del aura desde los equipos QXD y S. Esto también que vemos, digamos que toda la información científica fue sacada del doctor Kirlian para poder crearlo de forma, digamos, que la podamos leer desde ondas galvánicas o desde ondas electromagnéticas. Entonces, así, ¿cuáles serían los cuerpos energéticos? Bueno, muy bien, entonces ya hablamos del aura, ahora vamos a hablar de los cuerpos energéticos. Los cuerpos energéticos son 7. Lo que realmente forma el sistema energético de un ser humano son sus cuerpos energéticos. Y los chakras son los reguladores. Por medio de ellos podemos saber cómo se encuentran. Los cuerpos energéticos, que son 7, los vemos que son el físico, el etéreo, el emocional, el mental,
el astral, el celestial y el etérico. Estos son los cuerpos que podemos ver en el ser humano. Cada uno de estos cuerpos están directamente regidos por un chakra, lo cual significa que si ese centro energético tiene un problema, el cuerpo al que rige también lo tiene. ¿Cómo se comunican entre ellos? Bueno, los niveles energéticos del ser humano incluyen estos cuerpos, ¿cierto? El cuerpo etérico. Y el sistema de chakras es como el creador de esa energía vital que permite una comunicación entre el hombre físico, que lo vemos acá, un hombre físico, el cual se compone pues por todos sus sistemas, y vemos cómo este cuerpo físico tiene su parte emocional, que ya vimos un poco sobre los chakras, aunque en los chakras se puede ver también la parte de órganos, como porque están todos relacionados de alguna manera con órganos, ya lo vamos a ver luego. Y aquí vemos cómo el cuerpo, ahí tiene, después empezamos a ver cómo sale su aura y sus otros cuerpos, sus otros 6 cuerpos de energía. ¿Qué son los chakras? Bueno, vamos a hablar un poquito de chakras, ya más específicamente. El cuerpo áurico también consta de estos 7 chakras, que regulan los 7 cuerpos energéticos, los que acabamos de ver, ocupándose de asimilar los distintos tipos de energía. Esos tipos de energía son las que nutren y que procesan en cada uno de estos niveles. Los chakras representan la unión entre la conciencia o la mente y la materia o el cuerpo. De esta manera nuestro ser físico, nuestro ser emocional, espiritual y social se unen. Los chakras observan o manejan esa energía, la procesan y la asimilan según la frecuencia vibratoria de cada ser humano. Se va desencadenando una respuesta fisiológica para poder, digamos, ver al final un proceso. Los chakras se distribuyen por toda la columna vertebral, desde el coxis hasta la coronilla. Y cuando somos conscientes de su existencia, podemos trabajar de manera conjunta todo este aspecto del cuerpo físico y el plano de la conciencia. Para poderlo comprender realmente necesitamos como trabajar un poco en tener como esa conciencia de cómo funcionan los chakras y fundamentalmente creer que somos pues energía, que todo es energía. Bueno, entonces, siendo así la importancia de los chakras, cuéntanos cómo se manifiestan esos chakras en nuestro plano físico y emocional. Ok, entonces vamos a mirar. Los chakras tienen un nombre. Aquí los vemos que los tenemos pues primero lo creó digamos, los nombres los dieron en la India. Ellos fueron los que pusieron estos nombres, pero yo les voy a hablar de los nombres en español, como la corona, que es el séptimo, el tercer ojo, el sexto, el quinto es la garganta, el cuarto el corazón, el plexo solar, que es el tercero, el sacro y la raíz. Y como hablábamos ahorita, cada uno está conectado con uno de estos chakras y cada uno al mismo tiempo está comunicado con órganos o sistemas del cuerpo humano. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la corona tenemos el cerebro, el cráneo, la glándula pineal. También tenemos, por ejemplo, en el corazón, tenemos la parte inferior del pulmón, el corazón, la piel, las manos, el timo, la circulación. En el plexo solar, hígado, estómago, bilis, páncreas, sistema nervioso vegetativo, y así como podemos ver aquí en el gráfico, cada uno de los chakras tiene una comunicación directa con un grupo de sistemas o órganos. Y les voy a dar un ejemplo de la parte, digamos, ¿cómo haríamos para tratar de encontrar el origen en un paciente cuando nos dice o nos habla sobre algún tema específico? Ya sabemos el diagnóstico, entonces no sé, digamos que un problema en el hígado, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo yo puedo como médico ayudar a este paciente si yo sé que no me sale mucha información clínica y yo sé que el hígado está conectado al plexo solar y al mismo tiempo el plexo solar maneja la parte emocional, ¿sí? De nuestro ser humano, maneja su parte emocional y también sabemos que hay una emoción que le puede hacer, que puede generarle un daño al hígado, que es la ira. Es una de las emociones que puede afectar el hígado. Entonces, de alguna manera, si nosotros pudiéramos unir este problema del paciente, de su cuerpo físico con su cuerpo emocional, entonces podemos tener resultados, digamos, como más rápidos y más seguros en su sanación, en que esa persona se sienta mejor. Eh, Cada chakra tiene entonces su función. ¿Qué bloquea los chakras y cómo los podemos desbloquear ya Bueno, prácticamente? entonces vamos a mirarlo un poco desde la parte emocional, porque desde la parte, digamos, física, pues tener un problema digestivo puede bloquear nuestro chakra que vimos ahorita, que es el del plexo solar. Pero desde la parte emocional, que es la que, digamos, nos gustaría que se manejara complementándola a la medicina alopática, tenemos estos ejemplos. Tenemos la ira, es lo que hace que no funcione nuestra chakra de la corona. Y eso tiene que ver mucho con la aceptación. Entonces, el trabajo del juicio, de lo que no nos gusta, de aceptar que somos diferentes, sería la forma de lograr equilibrar nuestra energía en ese chakra corona, en vez de tener una ira o molestia o incomprensión de lo que está pasando en ese momento. Tenemos, por ejemplo, bueno, la creatividad, digamos que la depresión es lo que no funciona, la creatividad nos apoya, la negatividad no funciona, el positivo nos ayuda, la desesperación nos genera pues problemas en el chakra corazón, nos ayuda la parte del amor, de la esperanza. La baja autoestima pues la manejamos mucho en la parte que tiene que ver con el chakra plexo solar, que tiene que ver con el no juicio, trabajar más con creer en mí, con la autoestima, con las emociones. Eh, bueno, y tenemos los dos últimos chakras, el aislamiento y la integración, y pues el chakra base, el miedo, que lo trabajamos con la acción, con tomar acción sobre lo que queremos. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos apoyar el flujo de cada de los chakras? Bueno, entonces tenemos varias formas. Realmente este es un ejemplo, hay muchas formas de hacerlo, pero digamos este es un ejemplo. Una puede ser la forma en que comemos, en que nos alimentamos, en que le damos a nuestro cuerpo lo necesario para tener una muy buena energía, para que ese alimento le proporcione energía a esos chakras para que también fluyan y nos ayuden. Y otras cosas como las que encontramos acá, que es menos personas, menos pensar, más sentir, menos enojo, más risa, menos habla, más escucha, menos juzgar, más aceptación, menos mirar, más hacer, menos quejarte, más gratitud y menos miedo, más amor. Esos son, digamos, unos ejemplos que se pueden utilizar, obviamente, con un proceso de apoyo, con coaching, con Reiki, con información que vamos aprendiendo a medida que podemos unir, digamos que la práctica de la salud desde la parte alopática a la parte de medicinas ancestrales. Bueno, ¿cómo sería o cómo nos puedes indicar para hacer una buena sesión de Reiki? Bueno, a ver, les voy a contar un poco cómo es una sesión de Reiki. Entonces, la sesión, por lo general, bueno, la sesión se suele, digamos, como ambientar en un espacio con una música relajante y aromaterapia. Es, digamos, Súper. espacios muy lindos, como vemos acá, con luces tranquilas, pasivas, sitios muy bonitos. El consultante o paciente se recuesta sobre estas camillas para estar cómodo durante la sesión.
El maestro Reiki pues se sitúa con la persona en ese lugar y él lo que usa son sus manos, las puede usar de diferente forma, puede ser poniéndolas sin tocar su cuerpo. Algunos Reikis trabajan también teniendo contacto físico con sus manos en algunas de las partes donde se encuentran los chakras. Esto ayuda y permite, por ejemplo, que el paciente se relaje, se armonice. Nos va a ayudar pues en ese momento a aliviar dolores, a promover sanación física y espiritual. La persona que es, digamos, el maestro Reiki se conecta con la energía vital y empieza con sus manos a trabajar sobre estos chakras para revisar si hay o no hay, es digamos como ese flujo energético que se necesita y empieza a equilibrarlos y pues ayudar a que se genere como esa tranquilidad o esa sensación de calma y si es tratando una enfermedad, pues buscando equilibrar el chakra que está desequilibrado. Entonces, de esta manera, pues la sesión del Reiki también nos enseña a manejar la respiración para relajar los músculos, para normalizar la presión arterial o a calmar nuestras emociones. De esta manera vamos aprendiendo para hacerlo, por ejemplo, en casa, en momentos de necesidad, de angustia, de estrés, poder aprender a manejar la respiración para controlar esos momentos y pues lo que vamos necesitando para mantener nuestros chakras que cambian en todos los momentos y en cualquier situación, pero poder uno como mantener un poco de calma y paz y tranquilidad. Preguntas. ¿Sí? Sí, Bueno, vamos un segundo a escuchar una pregunta. aquí me están preguntando que si conocen algún maestro Reiki que lo puedan recomendar. Sí, sí conocemos en el centro, sí tienen un maestro Reiki y podemos recomendarles. Ya más adelante o por el chat del Zoom. Mercedes, que es la persona que maneja la oficina de OSID, ella les puede recomendar a una persona que hace Reiki, que es muy conocido, trabaja con pacientes del centro SID para cualquier terapia o para conocerlo. Bueno, entonces, la pregunta es, vamos a hacer un resumen sobre en qué nos apoya, ¿cierto? En qué nos apoya el Reiki al entorno de una enfermedad. Entonces vamos a mirar cómo con el equilibrio emocional y espiritual para sanar lo físico y lo mental. Como este paciente que llega con un desequilibrio físico, como hablábamos, la fibromialgia, que podemos ver que generan el paciente no solo por la enfermedad, sino por el desconocimiento de qué puede pasar con ellos, estrés, problemas emocionales, problemas en el trabajo, bueno, muchísimas cosas. ¿Cómo podríamos ver en ese paciente al trabajar la parte emocional y espiritual? Entonces, pues, ¿qué hacemos en esto? Estimula la fuerza de la regeneración, digamos, interna y propia, refuerza el sistema inmune, también disminuye síntomas, alivia dolores, regula las funciones metabólicas, nos ayuda en la desintoxicación, también puede, este movimiento energético también puede acelerar tiempos de recuperación, equilibrar el estado general de la persona, nos ayuda pues a equilibrar las energías, que es lo que realmente el Reiki nos está ayudando, porque ya vimos que al romperse en algún sitio, en algún chakra, en alguna parte, ese desequilibrio genera enfermedades. Otra cosa que podemos es liberar la parte emocional, ya que se puede hacer la terapia también apoyada con un poco de, llamémoslo coaching, de apoyo en la parte de cómo hacerlo, ¿no? No solo decirle tienes que manejar el estrés, sino qué debo hacer, cómo debo hacerlo, cómo podemos ayudarle a ese paciente a hacerlo, aumenta la creatividad, también acelera los procesos de cicatrización de heridas, de lesiones. ¿Qué más les podría yo contar? Es auxiliar en el tratamiento de la migraña, de los dolores, de la menstruación, ayuda muchísimo a equilibrar el chakra de plexo solar, el estreñimiento, bulimia, anorexia, que son generados por la parte emocional.
¿Qué más? Regula la taquicardia. Nos ayuda muchísimo con las emociones por miedo que genera el miedo, como el pánico, el estrés, la depresión, la falta de vitalidad. Nos ayuda a mejorar la autoestima. Otro sería equilibra y aumenta la claridad, pues como de la mente, nos ayuda a concentrarnos. Algo que se trabaja mucho y que a veces cuesta un poco de trabajo y es mejorar los casos de insomnio, porque ayuda a que la persona se relaje y aprenda a relajarse cuando quiere dormir usando respiración u otros ejercicios. Por ejemplo, ayuda muchísimo a las mujeres embarazadas a estar digamos, como en un contexto de tranquilidad, de paz, en su parto y posparto también ayuda muchísimo a las mujeres embarazadas. Nos ayuda a conectar con nosotros mismos, con mi yo interno, que creo que es bien importante para todos estar conectados con nuestro yo interno. Bueno, hay muchísimas otras más cosas que podríamos mirar que nos puede ayudar. Y bueno, ya pasando a mostrarles un poco lo que ha pasado en este planeta Tierra con el uso del Reiki, que ha sido increíble, cada vez ha sido muchísimo más interesante ver cómo estas son fotos reales totalmente sacadas y conseguidas para mostrarles cómo pues los médicos en el mundo lo están utilizando. Y hay clínicas donde, por ejemplo, la clínica Mayo, la clínica Cleveland, John Hopkins, informa que muchos de sus beneficios en el Reiki, en el entorno médico, incluye el alivio del estrés, se reduce el dolor, se necesita menos medicamentos para el dolor. Digamos que las estadías en los hospitales son más cortas porque acelera esta parte que hablábamos de la curación. Hay terapeutas y enfermeras que ya trabajan en hospitales como en Nueva York, en el de otorrinolaringología, donde hay un centro especial de Reiki para esos pacientes postquirúrgicos. Les ayudan en la parte de la actitud mental, en la parte de los problemas negativos, lo de los medicamentos, bueno, y otros procedimientos. También tenemos acá información de otros practicantes de Reiki que trabajan juntos con doctores, por ejemplo, cirujanos de cardiología en la Universidad de Columbia, en el Presbyterian Medical Center de Nueva York, donde pues lo han usado. Hay unos testimonios de 11 operaciones a corazón abierto y de trasplante de corazón en donde los han usado. Aquí vemos cómo ya hay grupos en algunas clínicas donde se reúnen antes de una cirugía, meditan un poco, se relajan, se comunican y mueven esa energía vital entre todos para crear un momento pues de paz y tranquilidad durante esa cirugía. Y pues en las fotos vemos cómo lo usan con niños, cómo lo usan incluso en la UCI. Bueno, esto lo queríamos mostrar para que vieran un poquito del tema ya más directo con los médicos que con, digamos, en las terapias que hacen ya las personas que manejan el Reiki. Y bueno, esto es todo por hoy. Para terminar, los invito a explorar el Reiki, a vivirlo en sus propias vidas, conectar su energía con su conocimiento y ver los cambios positivos que van a experimentar no solo ustedes, sino sus pacientes en el resultado que tienen con ellos al verlos sanos en su integridad absoluta. Entonces, muchísimas gracias.